Ya estamos en Cosmetólogas Podcast. Un gusto saludarlas, chicas y chicos que nos escuchan, que nos ven aquí en el podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante que además se ha escuchado bastante: salud integrativa. Entonces, este tema lo vamos a abordar con un especialista y profesional, el doctor Óscar Navarro Hernández, que hoy está y nos acompaña para compartirnos parte de su conocimiento. ¿Y qué nos puede platicar, doctor? Primero me encantaría que, gracias por estar aquí, que nos hable un poquito acerca de su trayectoria para que nuestras cosmetólogas lo conozcan. Sí, claro que sí. Hola y muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para compartir lo que hemos ido aprendiendo en 32 años de trayectoria. Yo me empecé a dedicar a esto de la medicina integrativa porque a los profes de nosotros no les gusta aquello de alternativa por aquello de lo peyorativo y el sentido que a veces se abusa en otros profesionales. Pero no estamos aquí para eso. Entonces, cuando hablamos de salud integrativa, básicamente se trata de tomar lo mejor de muchas herramientas, contextualizarlo de manera objetiva y ponerlo en la práctica de verdad, no nomás de lengua para afuera o de dientes para afuera. Okay. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí hemos ido teniendo certificaciones en terapia neural integral, en bases de medicina biofísica, en fitoterapia, homeopatía, aunque no me considero un homeópata propiamente dicho todavía, claro. Campos magnéticos pulsantes, ondas escalares, medicina tradicional china, terapia con probióticos y muchas otras cosas. Entonces, cada herramienta debe ser combinada sin dejar de lado lo magnífico que es toda la medicina farmacológica y hospitalaria, porque no vamos a caer también en extremos de que es que eso sí sirve o no. Todo sirve si lo sabes usar. Si lo sabes usar y lo combinas. Sí. He escuchado que la medicina integrativa, justamente lo que comenta doctor, que integra varias terapias, sí. Terapias profesionales, como ya lo comentó el doctor, magnetismo, naturismo, cuestión de probióticos, y entonces ya no es solamente la medicina científica, ¿no? O la medicina alópata, sí. Podríamos decir, sí, sino la integración de otros elementos que ayudan al ser humano a estar mejor. Y la parte que queremos abordar en este tema es que las mujeres buscamos mucho el tema de la medicina estética, porque en lo primero que pensamos es en la parte externa, ¿verdad? De que vernos lindas. Pero una frase que me dijo el doctor antes de iniciar esta entrevista, chicas, que se me hizo muy interesante: ¿cómo te vas a ver bien si no empiezas por dentro? Y ahí es en donde entra la medicina integrativa. Sí. Platíquenos de esta parte. Sí, pues mira, lo que sucede, uno entiende que la gente va a buscar lo que quiere. Claro. Pero también es obligación del profesional decirle lo que necesita. Así Entonces, en ese proceso de identificación, precisamente, ya ves al congreso que nos han invitado para mayo, vamos a poner en manos de mucha gente el cómo identificar cuando una persona requiere algo previo a la terapia estética. Porque si tú tienes un paciente con demasiado estrés oxidativo, que lo vamos a tocar el tema allá, y si no, allá hay otros videos que hemos hecho con Fernando, si vas a meterte en un paciente que tiene mala circulación o mala microcirculación, el resultado estético va a ser deficiente, inconcluso, y les van a echar la culpa a ustedes aparte. Claro. Entonces, en esa toma de conciencia debemos optimizar de adentro hacia afuera, todo lo externo se va a mirar de mejor manera y va a ser mucho más aprovechable. Y en esa simbiosis, en ese equipo precisamente, se pueden establecer alianzas precisamente entre la cuestión cosmetológica y la cuestión médica. Pero una alianza de verdad, como les digo, no de dientes para afuera. Por eso vamos a trabajar ahí con estas personas, la dermatóloga, otra cosmetóloga, claro, y con el asesor de imagen en el congreso, ¿cierto? Así es. Sí, entonces, acá partiendo de la base de toda esta integración o esa agrupación en la práctica de cada cosa, sí tenemos que ser muy enfáticos en que siempre se puede mejorar el aspecto visual y cualquier cosa que ustedes hagan por la gente va a ser de suma utilidad. Pero una palabra que usamos mucho nosotros aquí es optimizar. Y en esa optimización vamos a optimizar no solo a la persona, sino al trabajo que hacemos nosotros y al que hacen ustedes, trabajando en equipo precisamente. Así es, esa parte de trabajar en equipo que siempre lo comentamos en el área de cosmetología. Si nosotras como cosmetólogas, expertas, que sabemos tratar la piel en su condición de piel mixta, piel grasa, piel madura, hacemos un tratamiento facial. Si no hay un tratamiento interno, el resultado evidentemente no va a ser el mismo. Y lo hemos comprobado muchas veces cuando sugerimos que las personas modifiquen su alimentación, tengan una ingesta de agua adecuada y que hagan ejercicio. Si hacemos una unión, como comenta el doctor,
entre cosmetóloga médico para que el médico trate la parte interna de manera profesional y la cosmetóloga la parte que se ve, pues imagínense esta fusión, pues maravillosa, porque vamos a lograr resultados óptimos. Sí, y además, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la microcirculación y todo eso, estamos hablando ahí precisamente de método científico, de medicina alópata y todo lo que quieran, pero hablando que tocas el tema de la piel, si hablamos de medicina tradicional china, hay que checar porque el que controla la energía de la piel es el meridiano del pulmón y del intestino grueso. Y eso es bien interesante, porque ¿en qué ciudad vivimos? Guadalajara. ¿Hay contaminación ambiental en el aire? Sí hay. Y que los IMECAS y todo esto, ¿no? Y plomo en el aire, arsénico en el agua. Entonces, si hay un problema digestivo no detectado, si hay un problema pulmonar no detectado, va a ser más difícil que el paciente obtenga una piel adecuada. ¿Por qué? Porque tiene sucio el pulmón o el intestino grueso, o la corriente eléctrica del sistema nervioso físico está siendo deficiente en el aporte eléctrico hacia ambos órganos, o la energía del chi, del que hablan los chinos, que es como corriente alterna, porque es inalámbrica, está habiendo deficiencias en algún punto, como podría ser intestino grueso 11 o pulmón 9. Y todo eso se puede identificar en medicina integrativa. Y va a haber gente que diga, no se puede. Bueno, no pueden ellos, nosotros sí. Qué interesante esta parte. Me emociona mucho porque definitivamente lo primero que buscamos las personas cuando ya somos conscientes es nuestra salud, una salud óptima. Y de pronto que empezamos a conocer que trabajar con el intestino, con los pulmones, con el corazón y todos los órganos que nos conforman, si estos tienen una buena función, evidentemente se va a notar. La belleza empieza desde adentro, ¿verdad? Y entonces salud y belleza es una dualidad. Sí. Entonces podemos nosotros, ¿qué podemos hacer? A ver, doctor, platíquenos algo que como personas normales que no conocemos de medicina podamos entender cómo es una terapia, si se le llama terapia, de medicina integrativa. A ver, yo vengo a consulta, ¿cómo empieza este tipo de sesiones? Sí, bueno, mira, eso se presta mucho a que, oye, vengo a que me des terapia. A ver, espera. Claro. Lo primero es, hay que hacer un diagnóstico. Perfecto. Entonces, gracias al WhatsApp, en el caso personal, yo les mando la historia clínica por el WhatsApp y me la contestan por el WhatsApp. Entonces, para cuando vienen, yo ya la leí. Y la puedo copiar y hacer mi expediente acá también, pues, o sea, no hay problema. Entonces, yo voy viendo ahí cuál es el antecedente, cuál es la necesidad. Y en base a eso, el diagnóstico lo hacemos con análisis de sangre, de orina, de popó, lo que sea, ¿no? Una parte muy importante, si vamos a hablar de cuestión cosmetológica, por lo que estamos diciendo de pulmón y intestino grueso, es un examen coprológico general. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros que no vaya a haber parásitos, hongos, etcétera. Porque si hay un detalle como ese, la energía del intestino grueso va a estar mal físicamente y bioeléctricamente. Entonces va a haber problemas a la piel, por supuesto. Hay zonas de referencia, incluso hay mapas de la piel en donde se ven los órganos reflejados. El intestino grueso es por aquí, por poner un ejemplo. Entonces se hace el diagnóstico a través de la iridología, porque ahí hay un mapa también de todos los órganos. Se hace una lectura de los pulsos de medicina china, aquí y acá. Se hace un interrogatorio clínico, pero todo eso lo hacemos arriba de una cama de campos magnéticos pulsados, Entonces, mientras yo estoy haciendo el diagnóstico, yo ya estoy estimulando la circulación y la microcirculación para que mi paciente tenga optimización de los potenciales de cada membrana, de cada célula, de cada batería, de cada bujía que se llama mitocondria, para que después, cuando pongamos los puntos de acupuntura o de terapia neural para desbloquear la mala corrida de esa energía eléctrica y de esa corriente alterna que representan el chi o la energía de los nadis y los chakras, trabaje de mejor manera para que haya una optimización metabólica pequeñita y grande. Ahorita que lo escucho, doctor, que se me hace, es decir, que en la medicina, en este tipo de medicina, es una tendencia ahora, se combinan varios elementos. Hace algunos años, no tan lejano, escuchábamos a un médico hablar solamente de la medicina alópata o de la ciencia, que si algo no estaba comprobado científicamente no era válido. Y de pronto ahora sucede esta parte que escucha a un doctor hablando de los campos magnéticos, de los puntos energéticos, que antes no lo tocaban. Y a mí me ha tocado ir al médico en donde ya me dicen, tómate un té de manzanilla. Qué padre, ¿no? O que me han incluso para canalizar o aminorar el dolor, colocado algo como acupuntura. Entonces, imagínense esta parte que ahora los médicos están integrando estas terapias. ¿Cómo sucede esto? Bueno, ahí podemos
mencionar varios detalles, ¿no? Porque la gente a veces dice es que la medicina tradicional china no es científica, pero si a ellos se les hace poquito 5,000 años de estudio, bueno, pues estupendo. Claro. Entonces, pues a mí me da risa, sinceramente, ¿no? Porque incluso, pues hay gente que se dedica a criticar a los demás, incluso médicos con grandes audiencias en TikTok, no voy a decir su nombre porque me da locha, dirían mis amigos colombianos, pero realmente si 5,000 años se les hace poquito, pues empiecen a contar porque precisamente se dedican a contar numéricamente la evidencia científica de muchos estudios. Pero también es un hecho que hace 60 años, sospechosamente, le empezaron a echar la culpa de todo a la grasa animal y no al exceso de cereales. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el exceso de cereales, el exceso de pan, el exceso de fruta provoca un aumento de glucosa en sangre y empieza a provocar un fenómeno que se llama glicación, que es lo mismo que le pasa a la miel cuando está en la despensa. Se cristaliza y eso pasa en el cuerpo internamente. Entonces es un problema muy serio y la gente ni cuenta se da hasta que es muy tarde. Y como decíamos hace rato, ¿te acuerdas fuera del aire? Lo de la fruta, que qué buena fruta. Sí, pero en exceso hasta una virtud es un defecto. Claro. Y nadie sano necesita comer más de 2 porciones de fruta por día. Oye, pero yo soy deportista de alto rendimiento. Eso ya no es normal, es extraordinario. Y para eso hay grandes nutriólogos también, ¿no? Así es. Entonces, es ese detalle. Entonces hay que darle su justo medio e individualizar el diagnóstico y el tratamiento de cada quien. Así Porque es. también en el campo de ustedes, que yo he platicado con colegas de ustedes, pues hay gente que con 3 sesiones de faciales se va a ver mejor y otros con 10. ¿Por qué? Claro. Pues porque llegaste más maltratado, más oxidado, etc. Así es. Bueno, volviendo a la parte de cómo es un proceso de medicina integrativa. Quedamos, primero se hace el diagnóstico, que el doctor lo envía, lo analiza, cuando llega el paciente ya está el diagnóstico revisado. La mitad. La mitad. Bueno, la ficha, digamos, falta que llena. Falta lo clínico. La mitad, ¿no? Revisada, que son todo el historial. Sí. Viene, se pone en una cama magnética, ¿es correcto? Sí. Y de ahí el doctor va haciendo su análisis. Bueno, hay gente que no tiene campos magnéticos, pero es un excelente acupunturista o es un excelente homeópata y ellos a lo mejor no tienen eso. Ok. Yo aquí... ¿Lo manejan de otra manera? Como anécdota, por ejemplo, una persona que yo conozco, que no voy a decir su nombre, me decía, es que yo no voy porque me dan miedo las agujas. Dices, bueno, yo tengo 15 herramientas y nada más 2 son con agujas, las otras 13 no. Entonces, yo le dije, si te vas a estar haciendo coneja, pues es tu problema. Pero realmente no venía por desidia, porque aquí hay 13 herramientas de medicina integrativa, incluyendo la farmacología, incluyendo consejos de mis otros amigos especialistas, que dices, bueno, no quiero agujas, te puedo poner el láser terapéutico en los puntos de acupuntura, que eso lo hicimos con una niña que mañana tiene cita en la tarde, se llama Camila. Entonces, hay mucho estrés por la aguja, pero también depende de quién traiga la aguja en la mano. Claro. O sea, si te vas, dice, me va a poner la acupuntura, el que me vende la torta de jamón, pues entonces corriendo, ¿no? Pues también. Claro. Muy importante que se tenga conocimiento. Y bueno, viene esta parte de la segunda parte del diagnóstico. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La ejecución. Porque acuérdate que mientras, en el caso particular de nosotros, ya que estoy haciendo el diagnóstico, yo ya te estoy dando tratamiento. Entonces, después de que identifico dónde hay bloqueos, por ejemplo, en algún punto de acupuntura o en algún punto de interferencia en la electricidad física del sistema nervioso, se colocan las inyecciones de terapia neural. Y eso se hace con agujas y anestésicos locales diluidos como si fuera homeopático para desbloquear los impulsos inadecuados eléctricos del cuerpo físico para que la señal que viene del cerebro corra bien sin bloqueos. Pero también hay que hacer algo muy importante. Aquí puede haber muchas variables con homeopatía, con terapia neural, con el antibiótico, con lo que ustedes quieran, pero hay 2 constantes: desintoxicación general y reconstrucción de la digestión. Eso es en todos, de diferente manera. Pues es que yo tomo probióticos. ¿Cuáles? Porque hay 3 palabras que Fer ya me ha escuchado varias veces: frecuencia, intensidad y duración del estímulo. Una persona enferma del intestino no puede tomar ni la misma cantidad ni el mismo tipo de probiótico que una persona sana. Entonces de ahí partimos todo, ¿no? También. Entonces ahí, ¿cuántas veces tengo que venir? ¿Qué tan enfermo estás? Ese es otro. A partir del diagnóstico, ya usted, doctor, le dice al paciente cuántas veces es conveniente asistir y de ahí depende de qué tan prolongado sea un tratamiento a través de estas terapias. Sí, pero también hay que crear la conciencia al paciente que nosotros buscamos que ellos no dependan de mí, pero que saben que cuentan conmigo. Porque ese es otra. Entonces, también, por ejemplo, ha habido casos como la señora Katy, que ella sí puedo decir su nombre, que ella vino 22 veces en 2 meses para recibir una terapia combinada
con la plataforma de vibración, con la máquina escalar que está atrás de ti, con el campo magnético, más magnesio, calcio que le dio su otro médico, colágeno y ¿qué más le dimos? Y la máquina de frecuencias RAIF. Y después de 2 años de no tener una mejoría con la osteoporosis, que quede claro, subimos 10% en calidad el resultado de su medición del esqueleto, pues la densidad ósea. Claro. Entonces, no quiere decir que lo que le estaban haciendo estaba mal, lo que le estaban haciendo era insuficiente para ella a sus 76 años. Y ahorita Katy se cayó y se fracturó, se cayó y no se fracturó el hombro por lo que le hicimos, y ahí están las radiografías. Entonces fue una sorpresa para el médico en el hospital, pero en la radiografía se ve clarito cómo se calcificó más el hueso de Katy a nivel general. Entonces son cosas que se pueden hacer, pero cada paciente es distinto. Entonces dices, oye, pero ¿por qué tengo que venir 20 veces en 2 meses? Porque tienes 76 y tienes osteoporosis. Y si vienes una vez al mes, no va a servir de nada. Así es. Esta parte de la medicina integrativa, todo esto que está de moda, evidentemente es antiedad, ¿verdad? Porque se está trabajando de adentro hacia afuera y hay una mejoría no solamente en la salud interna, en los órganos, sino también en el aspecto físico, que es una de las partes que de pronto nos preocupamos solamente por el aspecto físico sin tratar la parte interna. Una vez que la persona inicia un tratamiento, ¿en cuánto tiempo va a haber un resultado? ¿O depende de realmente cómo esté de salud? Sí, pero aquí desde el primer día se notan cambios. Ok. Sí, ¿por qué? ¿Cómo qué cambios, doctor? A ver, díganos. Depende que te duela. Ok. Sí, porque digo, hay gente que de repente me habla al día siguiente, oye, subí, bajé la escalera y no me dolió la rodilla. O de que hay gente que dice, oye, hoy dormí muy bien. O sea, es que depende mucho por qué veniste. Pues si traes un cuadro respiratorio crónico o traes un cuadro digestivo crónico, yo nunca les digo, deja de tomar lo del gastro. No, pues estaría yo tonto. Claro. Pero sí tenemos un video que está en Facebook, en TikTok y en Instagram de la señora Leticia, a sus 72 años, con un caso muy difícil de Helicobacter pylori, que también la satanizan mucho, pero es una bacteria que vive en el estómago. No se trata nomás de matarla, sino de volver a crear un medio ambiente adecuado para ella. A ella le encanta vivir en el ácido, entonces tú quitas el ácido del estómago, pues dices, dale un antiácido. Sí, no sobrevive. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces nosotros lo que hicimos fue dejarle el tratamiento que traía del gastro, pero le dimos también pelitre, le dimos dióxido de cloro, aunque se infarten, le dimos campos magnéticos, terapia neural, y ahí está la receta, varias cosas más. Y traía mucho dolor en las manos y los pies. El Helicobacter se controló en menos de 2 meses, y el dolor en los pies también. Y tan fue así que 3 meses después que inició el tratamiento, a sus 72 años, se fue a hacer el Camino de Santiago de Compostela en España. ¿Qué tal? Entonces, hay veces que te dicen gente, bueno, es que yo no creo, es que a mí no me importa. Claro. A mí me importa los que sí vienen, ¿no? Sí. Y a veces te dicen, bueno, pero ¿por qué lo dices así? Porque también a veces cansa el hecho de que haya gente que critique sin conocer. Claro. ¿Me explico? Entonces, aquí nosotros estamos abiertos a platicar con todo el mundo y trabajamos en equipo con muchos alópatas también y con otra. Tengo muchos pacientes y enfermeras alópatas que son mis pacientes, pero no dicen. Entonces, pero no dicen. Pues, mira, está bien, porque sí, yo tengo amigos que se dedican a todo esto, que descalifican por completo toda la medicina alópata. No, ¿por qué? No seríamos 8,000 millones de personas si no fuera por la medicina alópata, y eso es un hecho. Sí, lo que pasa es que también hay muchas desviaciones de camino y hay mucho abuso, pero vamos, no porque haya un profesional de la mecánica abusivo, quiere decir que los mecánicos son abusivos. O sea, hay abusivos en cualquier profesión, pero también falta el otro lado, la voluntad del que recibe la terapia. Sí, porque, no puedo tomar esto, tengo que dejar. O sea, bueno, también. O sea, la mitad del doctor, decía el doctor Payano, un maestro mío colombiano, vive dentro del paciente. Hay que escucharlo, pero a veces el que no quiere escuchar esa mitad del doctor es el mismo paciente. Claro. Y eso es un hecho también. Entonces, depende. Pero de que aquí se les puede ayudar con cualquier tipo de padecimiento a la gente, sí. Pero siempre manifestando lo del trabajo en equipo. Es muy interesante esta parte de la medicina integrativa porque estoy entendiendo que aquí debe participar el paciente, ¿no? Sí, claro. Seguir las indicaciones que se le dan. Quiero entender que si una persona, doctor, que le están dando algún medicamento para la ansiedad, y esto lo combina, no lo va a dejar, como dice el doctor, pero lo combina con magnetos, con terapias de meditación, imanes, tal vez ejercicio, imanes,
obviamente el resultado será más óptimo y esto puede resultar en que el paciente deje más rápido la medicina. O le baje la dosis. O le baje la dosis y se sienta mucho mejor. Sí, y que vaya a terapia. Y que vaya a terapia. Sí, o sea, claro, acá le decimos, a veces nosotros hemos mandado gente a AA, a Al-Anon, al psicólogo o a la cantina, según sea la necesidad de cada quien. Sí, claro. Claro. Entonces aquí también, que son coadyuvantes, en cuestión de la ansiedad y todas estas cosas, el 80% de la serotonina se produce a nivel intestinal. Si tú no corriges la digestión, la ansiedad no se le va a quitar. Claro. O va a ser dependiente del medicamento toda la vida, que tampoco yo me atrevo a decir que eso esté mal, porque no, claro, yo no soy quien para andar diciendo que está mal. No. Pero si fuera mi hija y le puedo reducir la dosis del medicamento para la ansiedad, sí. Ahora, y una cosa, lo más importante que tiene que entender el paciente que padece ansiedad, depresión, lo que sea, es jamás decir mi depresión. Porque le da un sentido de pertenencia y se la queda. Claro. Que eso da como para otros temas también, que también nuestros amigos, los psicólogos, claro, nos pueden sacar de muchas broncas, como una amiga que se llama Karina, ¿no? Que ya tal vez la invitemos, ¿no? Sí. Para que nos hable de esa parte, de la parte emocional, cómo influye, como la parte psicosomática, ¿verdad? Sí. El reflejo del alma en el cuerpo. Vean que cuántos temas podemos abordar aquí tan importantes y sobre todo entender que el doctor va a estar con nosotros en el Congreso el domingo 4 de marzo. De mayo, sí, perdón, el día 4 de mayo, marzo ya pasamos, el día 4 de mayo es domingo, por ahí pidan información aquí en nuestras redes sociales para que lo escuchen de verdad y entendamos una parte que el Congreso es para cosmetólogas y que sepamos que existen personas como el doctor que nos pueden ayudar a hacer un tratamiento integral. No solamente lo externo, sino de adentro hacia afuera, que esto me encantó, cómo empezar a trabajar desde adentro para tener un mejor reflejo externo. Porque, por ejemplo, mucha gente dice, es que no puedo dejar de comer tal cosa. Sí, pero es que ¿por qué? Claro. Porque adentro tienes más bichos malos que buenos. Por hacer la metáfora. Hay que alimentarlos. Sí. Es como aquella fábula de las tribus en el norte de América, que se sentaba el abuelo a platicar con todos los niños. Así es. Y le decía, ustedes tienen dos lobos, uno es malo, berrinchudo, el otro es muy bueno, ayuda a la gente, y va a haber una batalla interna siempre. Y le decían los niños, ¿quién va a ganar, abuelo? Dice, al que le des de comer. Entonces, igual, acá en la flora intestinal, la microbiota, el microbioma, hay bichos buenos y malos. Y hay bichos malos que están dormidos, como la cándida, que es un hongo. Si tú le das de comer de más, se va a despertar. Entonces, no se le estés poniendo de modo. Entonces, ya cuando está manifiesto, ansiedad, depresión, también hay que preguntar la ansiedad de quién. Del que tiene antecedentes de neurosis, del que tiene antecedentes de gastritis, del que está soltero, el que está casado feliz, infeliz. Todo tiene que ver en la individualidad de la terapia para saber la gastritis de quién. Exacto. Por ejemplo, o la depresión de quién. No generalizar, ¿verdad? Sí, eso es bien importante también. En la medicina integrativa lo abordamos y te digo, hay que ir al psicólogo o al Al-Anon o a AA o a la cantina, se los hacemos saber. Así. Sin exceso, obviamente. Muy interesante. Sí. Doctor, si le dijéramos, a ver, doctor, denos un consejo para las mujeres, que nos encanta el consejo de un profesional. A ver, yo hoy quiero un consejo del doctor, ¿cómo puedo empezar a cuidarme, para tener una mejor salud? Lo primero ¿Qué que les nos puede recomendar? Es que no se excedan en la cantidad de fruta que comen, que no se automediquen, y que si hay algún influencer que siga en las redes, verifiquen que sí tenga validez clínica y que entiendan que con exceso hasta una virtud es un defecto. Qué interesante esta parte. Y pues justamente... eso sí, pero lo que es muy común, o sea, lo de la fruta. Sí. Porque si dice, yo como bien sano, como mucha fruta. Qué tan bueno será, ¿verdad? Si no me creen, vayan a ver el canal del Dr. Biter, para que vean lo que es candela. Y se pone muy divertido, pero es muy drástico el doctor. Sí, claro. A ver, esta parte, cuando nosotros hacemos una entrevista, pues nos quedamos con toda esa información, muy picados con el tema, porque esto da para mucho más, pero también le pedimos a nuestros invitados que siempre nos compartan una frase al final del podcast. ¿Cómo no? Una frase que a usted le guste y que si nos quiere explicar la intención de esa frase, pues también. Pues mira, esta frase, la verdad es que me iluminó Dios en el 2016, pero la escribí yo. Y la uso casi siempre al cerrar las charlas. La frase es, la rebeldía es una herramienta demasiado importante como para que se la gasten en berrinches. Y la rebeldía empieza todos los días en el espejo, para no conformarse con lo que ya han hecho, sino ir por más. Y la realidad es que esa rebeldía
no debe transformarse en una insurgencia sin sabor, porque entonces se hace un desastre. O sea, hay que saber qué causas perseguir, y la difusión de la medicina integrativa al lado y en equipo de la medicina alópata es muy importante. Ese es un mensaje de cierre, tal vez. Sí se puede combinar la medicina occidental, alópata o científica, con la medicina integrativa o alternativa. Sí se puede. Y el que les diga que no, pues o es mentiroso o no sabe. Y si no sabe, puede aprender. Claro. Si es mentiroso, pues, como dijeron los de Camila, aléjate de mí. Sí. Súper interesante este tema. Bueno, hay que acudir a una consulta con el doctor. Yo ya estoy animadísima y ya les seguiré platicando en las redes sociales cómo me va, porque creo que es un buen momento de iniciar con un profesional en esta área y sobre todo comprobarlo. Muchas gracias. Y estamos con más temas para ustedes. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Gracias,